La Comunidad Carismática Peruana presenta Viviendo en la Palabra. Gloria a Dios. Es la historia del rey Josafat frente a una invasión que sufrió durante su gobierno y lo que él hizo. Porque todos nosotros de alguna manera enfrentamos diferentes oposiciones, diferentes cosas que se levantan. Y quiero hacer una diferencia acá. A veces las personas piensan que las pruebas y las tentaciones son lo mismo. No son lo mismo. Una tentación es algo que te está incitando a actuar más allá de los límites de Dios. Eso es una tentación. Pero una prueba es una circunstancia que lo que está haciendo es presionar tu fe. En Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una prueba, una circunstancia adversa presiona tu fe. ¿Qué es tu fe? Es la confianza absoluta de tu corazón en Dios, en su poder, en su sabiduría y en su bondad. La fe no es una fuerza positiva. La fe no es una energía que te lleva más adelante o te da nuevos poderes. No, la fe es rendición en primer lugar, porque es confianza absoluta en Dios. Yo voy a creerle a Él, a lo que Él dice. Yo voy a creer a su promesa porque su promesa es real. Y lo único que tengo que hacer es creerla, y voy a ver la manifestación de su promesa en mi vida. Yo quiero que vean una característica primero del rey Josafat. Aleluya, se dan cuenta que el verano ya empezó. Gloria a Dios. A partir del próximo domingo tráigame el ventilador. ¿Ok? Ya terminó su época de vacaciones. En segunda Crónicas, capítulo 17, dice esto: Asa era rey, y Asa gobernó muy bien en el principio de su vida, y luego se apartó un poco de los principios sobre los cuales él caminó. Pero en el verso 17 dice que reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Él gobernaba en Judá. ¿Ok? Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudadelas de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, esto es a los dioses, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. La primera cosa, que para que tú estés facultado, o que tengas el poder para pasar sobre circunstancias adversas, es que tú hayas puesto tu confianza en Él, que hayas puesto tu corazón en Dios, que decidas: Señor, tú eres el centro de mi vida. Esa canción me gusta, dice: mi Dios es grande y fuerte. No es tu Dios. Saúl, el rey de Israel, le decía al profeta Samuel: Jehová, tu Dios, no era su Dios. Pero esa canción dice algo excelente. Es como cuando Jesús estaba enseñándoles a orar a los discípulos y dice: ustedes orarán así: Padre nuestro, mi Dios. No es el Dios de los demás, no es el Dios del cielo, no, es mi Dios. Amén. Y esto es lo que Josafat había entendido. Él había visto a su padre. Su padre gobernó 54 años. Él había visto por muchos años cómo era que su padre gobernaba. Había visto la mano de Dios y había visto los errores de su padre. Había escuchado la historia de los reyes de Judá y sobre todo de David. Era un descendiente de David. Y dice que él caminó
en la forma como caminó en el inicio David con Dios. Esto quiere decir que él conocía la historia de David y él decidió caminar de una determinada manera. Una cosa que nosotros tenemos que tener claro es cómo caminar con Dios, para confiar en Él plenamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender cuál es el origen de las circunstancias que vienen contra tu vida, de las circunstancias adversas. Tú tienes que saber dónde son producidas y por qué son producidas y qué es lo que quieren lograr en tu vida. ¿Saben? A veces las personas, lo que yo quiero que se den cuenta es esto. Cuando una circunstancia adversa viene contra ti, lo que está frenando es tu vida y a la vez está frenando la efectividad de tu vida. No solamente en aquellas cosas que te bendicen personalmente como familia o sustento o cosas por el estilo, sino tu influencia sobre los demás. Porque cuando los cristianos reaccionan ante las crisis de la misma manera que reacciona el mundo, ¿cuál es la diferencia? Cuando la gente está en la iglesia dice, sí hermano, yo confío en Dios, sí hermano, yo estoy creyendo en Dios, sí hermano. O sea, hay un montón de cosas que vienen contra mí, pero yo estoy confiando en Dios, yo estoy confiando en Dios. Pero ¿sabes qué? Hablan tantas cosas de las cosas que vienen contra ellos que dudo mucho que realmente estén confiando en Dios. Hoy día colgué ahí en el Facebook, búscame Isaías 64. Colgué ahí en el Facebook un versículo de la Nueva Versión Internacional, de Isaías 54, versículo 4. 64. Dice esto. Estoy leyendo lo de la Nueva Versión Internacional. Dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. Esas son palabras tremendas. No hay Dios fuera de ti. No se ha escuchado nunca, no se ha visto nunca, nadie se ha podido imaginar esto. Un Dios tan grande y fuerte que como tú sale a favor de los que en Él confían. No es un Dios que tiene que ser aplacado. No es un Dios que tienes que hacerle sacrificios para que se aplaque. No tienes que hacerle ofrendas para ver si es que te bendice. No tienes que prometerle andar de rodillas ni cosas por el estilo. Él es un Dios que actúa en favor de los que en Él confían. Yo estoy al punto de gritar. Pero fíjense lo que dice aquí, 2 Corintios capítulo 20. Dice, aconteció, capítulo 20. Gloria a Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. En el verso 2 dice que le avisaron. Dice, viene una gran multitud. Dice, verso 3, entonces él tuvo temor. ¿Sabes? Cuando viene una circunstancia adversa, y no estoy hablando de tonterías, estoy hablando de cosas serias, evidentemente puede causar temor. Y Josafat no era de fierro. Él no solamente respondía por su familia, él tenía que responder por toda la nación de Israel. Y tuvo temor, dice. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Algunas personas dicen, ya ve, pastor, el ayuno tiene poder. No, el ayuno no tiene ningún poder, quiero decirles algo. Lo que el ayuno hace es que tú quites tu atención de las cosas que tienes que hacer cada día para poner tu atención en Dios. Y esta atención en Dios es la que hace que tú escuches de Dios cuál es la voluntad de Dios.